Estudiando esta noche algo del libro de Job, aunque lo voy a estar mencionando. No obstante, yo quiero que usted conecte. Si escuchó el mensaje el domingo, si estuvo aquí con nosotros el domingo en la mañana, hablamos acerca de algunas áreas en las que normalmente sí o sí Satanás ataca nuestras vidas. Hablamos en el contexto de la historia de Job, así como Job atacó la salud de Job, así como Satanás atacó la familia de Job, así como Satanás atacó las finanzas de Job, así como Satanás atacó la fe de Job, hermanos. Asimismo vimos que Satanás sí o sí atacará esas áreas en nuestra vida, y vimos, hermanos, como cada una de esas áreas son áreas en donde normalmente Satanás, al atacar a los cristianos, muchos cristianos, hermanos, se salen de la voluntad de Dios cuando precisamente Satanás ataca esas áreas, y por eso lo hace. Ahora, esta noche yo quiero que veamos ahora en Santiago, hermanos, y repito, vamos a estar mencionando a Job, pero vamos a estar estudiando este pasaje de Santiago capítulo 4. Vamos a mirar a un par de principios muy sencillos de cómo precisamente podemos resistir esos ataques de Satanás. Así que si ya encontró su Biblia, póngase en pie, por favor, hermano, esta noche. Juntos vamos a leer este pasaje, hermanos. Santiago capítulo número 4, hermanos, en sus Biblias. Abra su Biblia, por favor. No se acostumbre, hermano, a ver la pantalla. Lo hacemos la pantalla por misericordia. Algunos hermanos que en realidad en serio no pueden ver, así por más letra grande que tenga su Biblia, o aún más algunas personas que vienen muy nuevas, no traen todavía una Biblia, pero queremos que cada uno de los que asisten a nuestra iglesia, hermano, ame la Biblia, hermanos. Amén. Amén. Abra la Biblia, ámela y ábrala. Vamos a leer juntos este pasaje. Yo leo el 1, ustedes, hermano, fuerte y claro, el 2, y así hasta que lleguemos al verso número 10. Dice la Biblia, el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Verso 2, hermanos. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enlaza a Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da la gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, y ahí es donde principalmente está el mensaje. Escuche con atención. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 8, hermanos. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Todos el 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiero entonces enseñarles esta noche, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, un par de principios muy sencillos, pero al tiempo muy necesarios para aprender a resistir al diablo y sus ataques. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Darnos la oportunidad esta noche de abrirla, Señor, es una bendición. Gracias por mis hermanos. Ahora abre nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo pueda implantar en nosotros la palabra tuya, Señor, de tal manera que pueda nuestros corazones ser un buen terreno, Señor, donde tu palabra, al ser sembrada, pueda dar fruto en abundancia, para que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas bendecidas. Oramos en Cristo Jesús, que así sea. Amén. Tome su lugar, hermano, esta noche. Hermano, mire, es normal y necesitamos entender que al iniciar la vida cristiana hay un montón de experiencias, hermanos, que para el cristiano nuevo son positivos.
La vida cristiana, al iniciarla, hermanos, usted y yo, de repente pasamos de ser, la Biblia lo dice, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, hermanos. Pasamos de muerte a vida, somos adoptados en la familia de Dios, pasamos de estar sin Dios y sin esperanza en este mundo, ahora a tener a nuestro alcance y a nuestro favor todas las promesas de la palabra de Dios. Empezamos a disfrutar cosas que antes no disfrutábamos y ni siquiera entendíamos para qué servían, y empezamos a ver cómo es una bendición la oración, y empezamos a disfrutar el leer la Biblia. Es una maravilla, hermanos, cuando alguien se convierte a Cristo y comienza y yo le digo por experiencia, porque antes de convertirme, antes de yo escuchar el Evangelio, yo traté de leer una Biblia la cual no entendí, para mi vergüenza la arrojé a la basura. Pero luego, el día que yo me convertí, comencé a leer la Biblia y empecé a encontrar en ella preciosos tesoros que hasta el día de hoy amo. ¿Está conmigo esta noche, hermano? Esa es la experiencia de todo cristiano. Comienza a disfrutar la oración, comienza a disfrutar el leer la palabra de Dios, comienza a disfrutar el congregarse, el venir, el cantar, comienza a disfrutar el dar a Dios, porque todo lo que hacemos para Dios es para disfrutar, hermanos. Y si usted no lo está disfrutando, si usted no disfruta el servir a Dios, si usted no disfruta el dar a Dios, si usted no disfruta el buscar a Dios, hay un problema grave en su corazón, gravísimo en su corazón. Pero el cristiano comienza, hermanos, a disfrutar de estas cosas que antes no podía disfrutar. Disfrutamos de obedecer a Dios. Para el cristiano, hermanos, obedecer a Dios no es una carga, no es una imposición. La Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos para el cristiano. Todo eso, hermanos, es nuevo y maravilloso para nosotros. De hecho, la Biblia dice, y este pasaje yo sé que lo sabe todo el mundo, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, escucha esto, todas son hechas ¿qué? Hay muchas cosas nuevas para el cristiano. No obstante, así como hay muchas bendiciones y cosas positivas nuevas para el cristiano, así también, hermanos, al comenzar una relación personal con Dios, al venir a Cristo en arrepentimiento, al venir a la salvación que Cristo ofrece a todos, comenzamos a experimentar en nuestras vidas algo que antes no experimentábamos, y son precisamente los ataques de Satanás sobre nuestra vida. Pastor, ¿quiere decir que antes Satanás no nos atacaba? Es que él no tenía necesidad. Él no va a atacar antes de que usted y yo fuéramos cristianos, antes de que usted y yo fuéramos salvos. Y si usted no ha sido salvo, usted necesita ser salvo, porque la Biblia enseña que si usted no es salvo, usted y yo, repito, ya lo mencioné, la Biblia enseña que somos hijos del diablo si no somos salvos. El diablo no va a atacar a sus hijos, es decir, si usted y yo no estamos en Cristo, aunque ignoremos, estamos sirviéndole a Satanás, y Satanás no va a atacar a aquellos que le están sirviendo. Pero cuando usted se convierte, cuando usted entrega su vida a Cristo, en ese mismo instante se convierte en enemigo de Satanás y en amigo de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay un cambio de bando. Usted pasa al bando del cual antes usted era enemigo, al bando de Dios. Abandona el bando del diablo, ahora Satanás se convierte en su más grande y tremendo enemigo. Ahora, esto antes no lo experimentábamos, repito. Esta oposición, hermanos, del diablo en nuestras vidas, antes no la experimentábamos, pero la empezamos a experimentar en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Él se nos va a oponer cada día de nuestra vida para que usted y yo no podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 18, busque ahí la Biblia y va usted a notar algunos pasajes a manera de introducción esta noche que nos enseñan que el diablo, hermanos, se opone a cada uno de nosotros como cristianos con el fin o con la razón de que no podamos hacer la voluntad de Dios. Mire, la Biblia dice, cuando alguien no es cristiano, mucha atención aquí, cuando alguien no es creyente, el diablo se va a oponer para que no sea salvo. Si usted es un ganador de almas, y debería hacerlo, si es cristiano, usted ha podido experimentar que cada vez que usted y yo estamos predicando el Evangelio, cuando estamos en el momento en el que la persona está entendiendo y que parece que está captando y estamos a punto de decirle lo que tiene que hacer para ser salvo, en ese instante es cuando empieza a ocurrir todo. Hace 15 días, 20 días, si no estoy mal,
estábamos junto con mi esposa, nos equivocamos de lugar, había un evento que el hermano había preparado, una escuelita bíblica en un salón comunal, pero había otro salón muy cerca de ese salón. Fuimos con mi esposa después de estar ahí tocando puertas, casi nadie quería abrir, pero fuimos a buscar el salón, a mirar dónde era, y de repente una muchacha estaba ahí sentada, el salón supuestamente no lo habían abierto, pero es que no era el salón, era otro. Una joven ahí sentada, empecé a predicar el evangelio con mucha atención, estaba todo ese barrio en completo silencio, en completa paz, los perros no ladraban, los gatos no maullaban, los loros no hablaban, la suegra durmiendo. Pero fue en el instante cuando ya le estaba diciendo que necesitaba recibir a Cristo como Salvador, cuando salió la mamá, llegó un señor a invitarla a un evento que luego yo no sabía que era el mismo evento que nosotros estábamos haciendo, y llegó con afán: venga, ve lo que está haciendo, que ya van a empezar, ya van a empezar. ¿Y va a empezar qué? ¿A empezar? No, espera un momentico, no se puede ir. Escúcheme con atención. Y ahí, hermanos, empezó una guerra espiritual. Satanás se va a oponer a que usted, la Biblia dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la paz de Cristo. Eso es 1 Corintios 4:4, si no estoy mal, o 2 Corintios 4:4. Pero el diablo no se va a oponer para que usted sea salvo si usted no es. Si usted está esta noche en este lugar y no es salvo, el diablo ahí está trabajando, está colocando pensamientos de toda clase. En este momento le está recordando que usted dejó los frijoles de mañana en la estufa prendida. Ya lo distrajo, ¿verdad? Ya robó su atención. Pero una vez que una persona es salva, una vez que una persona, por la gracia de Dios, al oír el evangelio se arrepiente y recibe a Cristo, ahora la idea de Satanás no es estorbar su salvación, porque ya es salvo. En la salvación, yo quiero recordarle que es un acto único y para siempre. Una vez una persona pone su fe en Cristo, es salvo para siempre. Sin embargo, la más grande bendición después de ser salvo es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y Satanás, después de que seamos salvos, se va a tratar de oponer a como dé lugar para que usted y yo seamos estorbados de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 18: por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Pero escuchen lo que Pablo declara. Pero Satanás, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Los qué? Nos estorbó. Hermanos, escúchenlo. La Biblia enseña que Satanás se opuso a Pablo. La Biblia enseña que el diablo le hizo la guerra a Daniel. La Biblia dice, como ya lo he mencionado y lo vamos a ver, que Satanás quiso destruir a Job. La Biblia nos enseña que Satanás tentó al Señor, que zarandeó o pidió permiso para zarandear a Pedro y a los demás discípulos del Señor. Y escúcheme, si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, le tengo una noticia: vamos a tener oposición. Satanás tratará de estorbar nuestras vidas, y escúcheme, y Satanás sí que sabe cómo hacerlo. Él es un estorbador profesional. Él tiene infinitud, impresionante arsenal de armas, herramientas de toda clase, algunas bien tontas. Perdóname esta expresión, ridículas armas que a veces Satanás tiene, pero sí que son efectivas. A veces Satanás estorba nuestras vidas con unas cosas tan insignificantes que nos sacan de la voluntad de Dios para siempre. Cosas, yo no sé, no, podría mencionarle una y otra cosa. A veces hasta inclusive bendiciones o cosas que podrían ser bendiciones, Satanás las va a tratar de usar para estorbar nuestra vida hacia la voluntad de Dios en ella. Mire Efesios conmigo, Efesios capítulo 6, versículos. Por tanto es que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en este pasaje, acerca de la armadura de Dios, acerca más de la verdadera guerra espiritual. Porque, mire, hermano, ya quites eso, ese cuento que quizá le enseñaron a usted, que esta noche vamos a aprender la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual no consiste, la Biblia nunca menciona de atar al diablo, ni de torcerle el cuello, ni la cola, ni cola tiene, ni de agarrarle los cachos. Búsquele, Satanás no tiene cachos. Pero la Biblia, en cambio, sí enseña la manera, y la vamos a ver, de cómo resistir al diablo. Miren lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 6, verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes, escuche, contra las acechanzas. No, ¿usted entiende qué significa la palabra acechanzas? ¿Ha tenido usted a alguien, hermano, que se la tiene a usted velada, montada, que lo espera a usted todo? De muchachos todos tuvimos a alguien así. Yo tengo en mi mente varios que todavía no perdono. Que si me los llego a encontrar, es broma, hermano. Pero todos aquí tenemos recuerdos de nuestra niñez, quizás en el colegio, quizás en la secundaria, no sé, de personas, hermanos, que simplemente no nos las podíamos quitar de encima, que nos estaban acechando, que nos esperaban en la esquina, que nos esperaban a toda hora. Si nos mandaban a hacer un mandado, ahí estaban en la esquina esperándonos para molestarnos, para fastidiarnos. A veces, algunas veces, esa clase de personas están en nuestra casa. Ojalá usted no tenga la mala suerte de contar con una de esas en su propia casa. Pero puede suceder. Pero la Biblia nos enseña que algo así sucede con Satanás. Dice la Escritura, la palabra de Dios aquí en este texto que acabamos de leer acerca de las acechanzas. Mire, de hecho, note el versículo 13 de este pasaje. Mire el versículo 13, dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Escuchen, el día. ¿Para qué es el día malo? El día malo, no, yo creo que hace referencia a aquellos días en los que Satanás suele aumentar su acechanza contra nosotros. Porque ciertamente Satanás acechará nuestras vidas de forma constante, de forma continua, de forma ininterrumpida. Pero ciertamente Él usará de ciertas ocasiones, no sé, hermano, no sé por qué Él escoge ciertos días, ciertas épocas en nuestra vida para lanzar todos los ataques al mismo tiempo. Para estorbar nuestras vidas por todos los flancos posibles. Para derramar y lanzar contra nosotros, hermanos, todo un arsenal, todo un armamento, toda una cantidad de estrategias para sacarnos de la voluntad. Yo creo que Él espera aquellos días en los que más débiles estamos. Él sabe más, porque recuerde que Satanás ha estudiado al hombre durante toda la existencia de la raza humana. Y Satanás ha estudiado al hombre únicamente con la razón de poder saber cómo destruirlo. Él lo conoce a usted más de lo que usted mismo se conoce. Él no conoce todo de usted, porque Satanás no es omnisciente. El único omnisciente es Dios, hermanos. Sin embargo, aunque Él no es omnisciente, Satanás sí sabe mucho más de lo que usted cree. Y por eso es que usted se confía tanto, pero Él sabe más de lo que usted cree y le tiene a usted estudiado. Él sabe exactamente cuándo y por dónde acechar su vida para estorbar la voluntad de Dios en su vida. Entonces, hermanos, si entendemos todo esto que estamos viendo y que acabo yo de mencionar, entonces más nos vale la pena, hermanos, que usted y yo aprendamos cómo resistir al diablo, hermanos, porque es algo que en realidad cada cristiano necesita aprender a hacer, o simplemente Satanás va a estorbar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y otra vez, qué precioso ser salvo, hermano. La más grande bendición es la salvación. A propósito, ¿está usted seguro 100% de que su alma está en Cristo? Por otra, yo me encuentro mucha gente ganando almas, me encuentro un montón. Estábamos con mi esposa el sábado ganando almas y había una señora que dijo que ella, mejor dicho, era experta en sacar demonios, en guerra espiritual, pero el problema es que ni siquiera sabía si era salva o no. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Cómo usted va a pelear contra Satanás si ni siquiera es salvo? Satanás va a destruir su vida. Ahora, no va a ser lo mismo que con un cristiano. Satanás simplemente, mientras usted permanezca lejos de la salvación, silenciosamente estorbará su vida para que usted no sea salvo. Y al terminar su vida, terminará usted de la forma en la que peor puede ser destruir una persona: su alma en el infierno. Pero después de la salvación, hermanos, lo más grandioso, la más grandiosa bendición, la más preciosa de las bendiciones, hermanos, es estar en la voluntad de Dios en nuestra vida, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa es otra pregunta que le podría yo hacer esta noche. ¿Está usted en la voluntad de Dios? Si es salvo. Si no es algo la voluntad de Dios para usted, es que usted sea salvo, que usted conozca a Cristo, que usted sepa la manera en la que usted puede ir al cielo cuando muera. Pero en el contexto, hermanos, del pasaje que leíamos al principio, encontramos, como ya lo mencioné, un par de principios, hermanos, que son tan sencillos como lo van ustedes a escuchar esta noche,
pero que al ser tan sencillos en la mayoría de ocasiones, lamentablemente los cristianos los ignoran. Y cuando hablo de ignorarlos, no hablo de ignorancia de conocimiento, es decir, hablo no que no conocen estos principios. De hecho, estoy seguro que usted los conoce. Cuando los menciona, va a decir, ay, otra vez, pastor. ¿Sabe cuál es el problema? No que usted los ignore porque usted no lo sepa, sino que usted los ignora porque los desecha. Hay dos formas de ignorar las cosas. Una es no saberlas y otra es simplemente desecharlas a pesar de que las sabemos y las conocemos. El problema de la mayoría de cristianos no es de ignorancia ni información, porque tienen la información, saben lo que tienen que hacer. El problema de la mayoría de cristianos es que aunque saben o sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Lo desechamos, lo pasamos por alto, no lo obedecemos. Entonces vamos a mirar dos sencillos principios. Número uno, la primera manera en la que este pasaje nos enseña, queridos hermanos, en que usted y yo podemos resistir al diablo y vencer sobre todos sus ataques y sobre todas sus acechanzas, es en primer lugar, escuche, acercándonos a Dios. Mire conmigo el versículo 8, y se lo advertí que era muy sencillo el mensaje y los principios. Pero por sencillos que sean, como usted y yo vamos a ver esta noche, mire, yo le aseguro que si usted está teniendo derrota en su vida cristiana, mire, escúcheme, lamentablemente hoy en día la mayoría de cristianos viven en derrota. Misma, nada más la cara que tiene cuando yo estoy hablando ya me informa a mí que usted está en derrota. ¿Sabe que mientras estábamos ahí cantando, hermanos, a mi mente venía que esta generación quizás la generación de cristianos más derrotados de toda la historia es la generación de cristianos que estamos viviendo hoy en día. Miren, los cristianos antiguos, hermanos, eran gente gozosa. Eran gente, hermanos, y estoy hablando de un correcto gozo, no ese gozo fabricado de brincar y saltar por las bancas de una iglesia. No, estoy hablando de un gozo que procede de un corazón salvo y victorioso porque está haciendo la voluntad de Dios en su vida. Estoy hablando de esa clase de gozo. Esa clase de gozo se ve poco en los cristianos. Por eso los cristianos vienen a la iglesia con esa cara y no cantan, no saludan, están amargados, no sirven a Dios, y si sirven no lo hacen con fervor y compasión, y Dios ni siquiera los puede usar. Su servicio no es efectivo porque falta el elemento principal: están llenos del Espíritu Santo. ¿Está conmigo esta noche, hermano? El primer principio es acercarnos a Dios. Mira el versículo número 8, note lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El principio es muy claro, muy sencillo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira, escúchame, hermano, el problema nunca es Dios, el problema siempre somos nosotros. Pastor, es que siento que Dios se alejó de mí. Quizás lo que usted está sintiendo es correcto, Dios sí se alejó de usted, pero la buena noticia es que si usted se acerca a Él, la Biblia promete que Él se acercará a usted, sin importar lo que haya pasado, como vamos a estar viendo, porque esto de acercarnos a Dios tiene cierta connotación que ya vamos a estudiar. Pero mire, mis hermanos, cuando vemos que el diablo, hermanos, intensifica sus ataques en nuestra vida, deberíamos nosotros intensificar nuestra búsqueda de Dios. Cuando vemos, hermanos, y discernimos, a veces sabe que el problema de no acercarnos a Dios es que estamos tan lejos de Dios, que estamos tan muertos espirituales, que ni cuenta nos damos que el diablo está destruyendo nuestra vida ya hace tiempo. Y ya nos damos de cuenta cuando hay veces ya no hay remedio, hermano. Cuando ya, mire, hermano, salirnos de la voluntad de Dios. Yo siempre le digo esto a los jóvenes, siempre le digo esto a los hermanos cuando piden consejería. Mire, salirnos de la voluntad de Dios es fácil, hermano. Fácil, hermano. Muy fácil de salir. Mire, basta un pequeño descuido para usted salirse de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué es lo difícil a veces de salirnos de la voluntad de Dios? Regresar. Volver. Permitir que Dios lo restaure. Recuperar el tiempo que se perdió, recuperar cosas, y hay veces, hay cosas, escúcheme, que no vamos a poder recuperar. Consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, hermanos, muchas veces, o cuando usted y yo necesitamos discernir que si el diablo está atacando nuestras vidas, si empezamos a notar que está lanzando ataques más feroces que nunca, hermanos, deberíamos reaccionar orando más, leyendo más la Biblia,
congregándonos más fielmente. Pero piense, hermanos, si no es cierto lo que voy a declarar, pero en la mayoría de ocasiones reaccionamos al contrario. Cuando el diablo nos ataca, en vez de reaccionar orando más, leyendo más la Biblia, levantándonos quizás un poco más temprano para orar, hermanos, vemos que se está destruyendo quizás en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, que nuestros hijos están rebelándose, y en vez de nosotros buscar más a Dios, nos enojamos con Dios. Y empezamos, hermanos, a apartarnos de Dios, como si alejándonos de Dios el diablo fuera a dejar de atacarnos. Como, hermanos, si alejándonos del Señor, o como si la manera de resistir al diablo fuera alejándonos de Dios, cuando es precisamente eso lo que el diablo busca y quiere cuando intensifica nuestros ataques o sus ataques contra nuestra vida. Él quiere y desea alejarnos de Dios. Ahora piensen conmigo. Si su enemigo, porque vamos a ver, su enemigo no tiene otro nombre, es Satanás. ¿Usted piensa que su enemigo es su esposo? ¿Usted piensa, hermano, que su enemigo es su esposa? Y muchachos que están aquí, ustedes piensan muchas veces que su enemigo son sus papás, o que es el pastor, o que son las autoridades que Dios ha colocado sobre su vida. Pero el único enemigo, hermanos, de nuestra vida espiritual es Satanás. Para Satanás usa personas, pero nuestra guerra no es contra personas. Nuestra guerra y nuestro conflicto es con Satanás. Ahora, hermanos, la Biblia en ningún momento, otra vez insisto, en ninguna parte de la Biblia Dios nos manda a pelear con Satanás. Hermano, eso es tonto. Hermano, Satanás es mucho más fuerte que todos aquí juntos. El único que puede vencer al diablo es nuestro Dios Todopoderoso. Nunca más Dios nos mandó a reprender al diablo más. En el mismo ángel dijo que el Señor te reprenda. Y no lo reprendió él mismo, porque él sabía que el que estaba parado ahí, aunque era un ángel el que estaba hablando, el que estaba parado ahí era de mayor jerarquía que él. ¿Se ha leído Judas, hermano, la carta de Judas? Y como Judas dice acerca de eso. Pero Dios, hermano, su palabra no nos mandó a pelear con el diablo, no nos mandó a hacer guerra contra el diablo. Él nos mandó a resistir al diablo, y la forma de resistirlo no es peleando contra él, lanzándole conjuros, ¿verdad? Teatro y esto y lo otro, y la agua santa, ¿verdad? Agua. A veces vienen personas aquí, ¿verdad? Y después del culto vienen con una botellita de agua y pastor, nos bendice el agua. Eso no existe, hermano. Eso no existe. Eso es superstición, es religiosidad. Con el diablo no se pelea haciéndole un conjuro, abracadabra, yo no sé qué, no, el diablo se vence simplemente acercándonos a Dios, buscando a Dios. Mire, Job capítulo 2, hablando de Job, hermanos. Porque el diablo, hermanos, quiere una sola cosa: apartarnos de Dios. Porque mire, puede que el diablo, si Dios le da permiso como se lo dio con Job, puede que el diablo sea efectivo en sus ataques, quitándonos cosas que nosotros queremos y nos gustan. Él puede atacar todas las áreas que vimos el domingo en la mañana, y puede tener éxito si Dios así se lo permite, y si Dios quiere tratar con nosotros, y si Él quiere hacer algo en nuestra vida. Él puede quitarnos economía, Él puede tocar quizás nuestra salud, Él puede tocar nuestro hogar, nuestras familias, si Dios se lo permite, y solo si Dios se lo permite. Pero hay una sola cosa, hermanos, que si el diablo toca, va a destruirnos por completo, y es nuestra relación personal con Dios. Eso fue lo que pasó con Job. Esa fue la diferencia entre Job y otros que por pruebas mucho más pequeñas, algunos creen que han sufrido más que Job. No, pastor, usted no conoce mi vida, pastor, es que ya yo no ni me puedo congregar ni quiero servir a Dios. ¿Por qué? Pastor, tengo muchas pruebas, más que Job. Porque Job, hermanos, a pesar de todo lo que vimos el domingo que Dios permitió que pasara en su vida, y cómo Satanás, hermanos, quiso arruinar y le quitó todo lo que él poseía, incluyendo sus hijos, su salud y todas sus finanzas, y aún el respeto de su esposa. No obstante, Job no perdió una sola cosa, y fue su relación con Dios, y por eso Job pudo salir triunfante a pesar
del ataque tan feroz de Satanás en su vida. Dice Job, hermanos, capítulo 2, verso 9 y 10 nada más. Nota el verso 9 y 10 nada más. Dice la Biblia: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Miren lo que le respondió Job a su esposa. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es decir, que no conocen a Dios. Fatuo viene de insensatez, hermano. Y luego dice, el justo Job, hermanos, dice lo siguiente, dice: mire, recibiremos de Dios el bien y no el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con su lado. Otra vez es evidente que Job no perdió su relación con Dios. Es evidente, hermanos, que Job, a pesar de sus pruebas, siguió teniendo su confianza en Dios, siguió orando, siguió buscando a Dios y pacientemente esperó en la voluntad de Dios. No, y es lo que tenemos que hacer. Como cristianos, hermanos, necesitamos aprender, hermanos, simplemente a buscar a Dios cuando los ataques de Satanás aumentan. Mire, hermanos, que Job se amargara, que Job renegara, que Job se alejara de Dios, que dejara de servirle a Dios. Ese era el plan de Satanás, pero evidentemente no lo pudo lograr, no le funcionó. ¿Sabe cuál es el problema? Que con muchos de nosotros sí le ha funcionado. Y no ha necesitado quitarnos tanto como a Job. Le ha funcionado quitándonos mucho, le ha costado mucho menos el alejarnos muchas veces a nosotros de la voluntad de Dios que lo que hizo con Job y no le funcionó. ¿Está conmigo esta noche, hermano? ¿Qué lo saca usted de la voluntad de Dios a propósito? ¿Qué lo saca? Algunos de ustedes que han dejado de servir a Dios, que han dejado de buscarle con la intensidad. Ahorita yo decía, hermanos, que cuando empezamos nuestra vida cristiana, comenzamos a disfrutar el leer la Biblia, comenzamos a disfrutar el congregarnos, comenzamos a disfrutar el servir a Dios. Escúcheme, esas cosas no deberíamos nunca dejar de disfrutar. El Señor Jesucristo acusó a una de las iglesias de Apocalipsis por su tibieza espiritual, y Él le dice como consejo precisamente que se acerquen a Dios, que comiencen a hacer las cosas que habían dejado de hacer y que vuelvan a su primer amor. ¿Ha perdido usted su primer amor cristiano? ¿Ya para usted no es una bendición leer la Biblia? ¿Ya para usted no es una bendición congregarse? ¿Ya para usted no es una bendición servirle a Dios? Porque si es así, Satanás está ganando terreno en su vida y le están funcionando sus ataques. Regrese a Santiago, mire Santiago capítulo 4, mire el verso 8. Porque mire, hermanos, acercarnos a Dios implica más que orar, porque usted no, pastor, que ya, usted mira, lloré y no funcionó. El problema es que usted no entiende lo que implica acercarnos a Dios. Es más que religiosamente orar. Este acercarnos a Dios, noten el contexto del acercarnos a Dios aquí en el pasaje. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ahora mire lo que dice: pecadores, limpiad las manos. Y aquí no le está hablando a pecadores inconversos, aquí le está hablando a cristianos que han permitido que sus vidas se ensucien con el pecado. No le está hablando aquí a inconversos que necesitan convertirse, le está hablando a gente convertida que necesita limpiarse del pecado que está permitiendo en su vida. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Ahí le hablan, hermano. Purificad vuestros corazones. Está hablando de cristianos, hermanos. Porque el problema, hermanos, cuando escuchamos estas cosas, el problema del por qué Satanás está ganando ventaja en nuestra vida, el por qué sus ataques están funcionando, no es que sus ataques sean feroces, no es únicamente nuestra debilidad, es nuestra falta de santidad. A propósito, es que yo quiero recordarle, cristiano, que la santidad en la vida cristiana es la mayor protección en la vida del cristiano. Y Satanás lo sabe. ¿Recuerdan? Espero que así sea. Aquel pasaje del Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel estaba en la voluntad de Dios y Dios los estaba guiando hacia la tierra prometida, hacia esa grandiosa tierra que fluye leche y miel, y Dios los estaba bendiciendo, los guardaba de día con una nube que los guardaba del sol, luego en la noche una columna de fuego los calentaba, cada día descendía maná del cielo y ellos comían pan del cielo. Y entonces se levantó un enemigo contra ellos, un rey llamado Balac,
que contrató a un falso profeta llamado Balaán para que maldijera al pueblo de Israel, al cual el profeta respondió: no puedo maldecir a un pueblo que Dios ha bendecido. Es imposible, pero, escuche, tengo una idea, dijo él. Yo sé la manera en la que, a pesar de que Dios quiere bendecir a esa nación y a ese pueblo, yo tengo la manera de hacer que Dios caiga sobre ellos. Así que este rey abrió sus ojos, sacó pluma y papel para tomar nota. Es sencillo: el pecado. Así que consiguieron mujeres rameras, las cuales fueron y sedujeron a los hombres de la nación de Israel, con las cuales fornicaron, y vino sobre un pueblo que Dios quería bendecir, vino maldición. Hermanos, yo me estoy haciendo entender esta noche. Porque a propósito, otra vez, esa es la vez. Mire, la verdadera guerra espiritual se llama santidad. Esa es la verdadera guerra. Quiere que el diablo no lo pueda tocar. Permanezca en santidad. Guárdese del pecado. De lo contrario, escúchenme, hermanos, el pecado en la vida del cristiano, hermanos amados, es como una licencia o como un contrato que usted le firma de autoridad sobre su vida al diablo. Porque hay una historia, de hecho, hermanos, que quiero usarla para ilustrar este punto. Hay una historia de un hombre, un anciano que tenía una casa, una preciosa casa, así como en nuestra vida delante de los ojos de Dios, preciosa. Y si usted es salvo, su vida es preciosa porque ahora Cristo está en su vida. Pareciera que no, pero está en su vida. Así es. Y este hombre anciano tenía esta casa preciosa, amaba esa casa, la cuidaba. De repente un hombre rico golpeó a su puerta, ofreciéndole una gran cantidad de dinero por su casa. Este anciano dijo: no quiero vender mi casa, no me interesa vender mi casa, amo mi casa, es la herencia de mis padres, así que no la voy a vender por ninguna cantidad que usted me venga a ofrecer, lo siento. Este hombre se marchó y días después vino con una oferta nueva para este hombre. Le dijo: esta vez no me venda su casa, véndame un pedacito en una pared, si quiere en el más profundo y oscuro rincón de su casa, solamente véndame una pequeña parte. Y lo que le ofreció era significativo. Pero ¿para qué quiere un pedazo de mi casa? No, simplemente quiero clavar ahí una puntilla, un clavo. Pero no entiendo, no importa, no necesita entender, no le sirve la oferta, es simplemente me vende ese pedazo, y ese pedacito me pertenece, y yo simplemente introduzco un clavo. Este hombre no entendió, pero al fin accedió. Era demasiado grande la oferta, así que le vendió un pequeño pedacito de su hermosa casa a este hombre desconocido, en el cual él puso una puntilla. Y se fue. Al siguiente día regresó tarde de la noche y despertó al anciano diciéndole: quiero ir a donde está mi puntilla. Me pertenece aquel pedacito, yo lo compré, es mío. Este hombre, sin entender lo que estaba pasando, lo dejó entrar. De repente este hombre sacó de su auto un montón de basura, la cual colgó de la puntilla. Y para hacer la historia larga corta, esto se siguió repitiendo durante días. El anciano le reclamó y dijo: usted no puede hacer a esto, mi casa apesta por su culpa, no puedo soportar el mal olor. El otro dijo: no me interesa, esa puntilla es mía y yo con esa puntilla hago lo que quiera. Y por ese pequeño insignificante pedacito de su casa que este hombre accedió a dar por la suma grande de dinero a este hombre, toda su casa se arruinó, apestó de tal manera que un día simplemente lo llamó y dijo: venga, le vendo el resto de la casa porque no soporto el olor. ¿No? ¿Usted entiende la historia? ¿Entiende lo que eso significa? La vida del cristiano es igual. Mira, hermanos, una pequeña área de nuestra vida que usted y yo permitamos que Satanás controle, una pequeña área de nuestra vida que usted y yo le demos el control a Satanás, bastará para destruir toda nuestra vida y para que nuestra vida apeste. Por eso la vida de algunos cristianos apesta. Y cuando pensamos acerca de acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados, a veces precisamente viene a nuestra mente la pregunta: pastor, ¿y cuáles pecados?
Porque pensamos que para que nuestra vida se arruine necesitamos cometer grandes pecados, horribles pecados. No, hermano, basta con un pequeño pecado, un pequeño descuido, una pequeña área de nuestra vida que cedamos a Satanás para que Satanás gane autoridad sobre nuestra vida y la destruya. Por eso repito, la más grande arma contra Satanás es la santidad. Pastor, pero usted dijo que la oración, sí, pero es que si usted no ora, ¿qué santidad va a haber en su vida? Porque la santidad no viene por su fuerza. Usted puede hacer mucha fuerza y no caer en pecado. Si usted no busca a Dios, va a terminar cayendo en pecado. Va a terminar cediendo al pecado. Por más que usted se haga el fuerte, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Hombre, usted es más de, ustedes y yo somos débiles. Satanás es fuerte. Él va a tentarle y a tentarle y a tentarle y a tentarle. Va a aumentar cada día la tentación. Sus acechanzas van a ser incrementadas hasta el día que usted va a estar tan débil que no va a tener otra cosa que caer. Y por eso Satanás, para destruir nuestra vida, lo primero que hace es que hace que dejemos de orar, que dejemos de leer la Biblia, que dejemos de congregarnos fielmente. Y si usted dice en su corazón, pastor, ¿qué pecados puedo estar cometiendo? Le voy a mencionar algunos. ¿Qué tal el chisme? Esta mañana venía a salir. Salgo en la mañana, 5 de la mañana, a dejar a mi hijo aquí cerquita al colegio, y luego me vengo aquí a trabajar, y estaba escuchando una emisora en la internet que escucho, y manda a personas a pedir consejo, y entonces pedía un consejo una mujer, decía, no sé cómo hacer, porque es que yo desde mi juventud tengo la costumbre de hablar mal de los demás, y ahora ya de adulta no tengo casi amigos. ¿Por qué será? Bien chismosa la señora, ¿verdad? Hablaba mal de todo el mundo y luego quería que la gente que fuera agradable a las personas. Pues obvio que ya no le va a agradar a nadie, porque no, si usted se acerca a una persona y habla mal de usted, ya no se va a querer acercar a nadie. Lo más tremendo es que esa persona no estaba pidiendo un consejo, sino más como colocando una queja que no entendía el por qué la gente no la quería. Descarada la señora, ¿verdad? Pero ¿qué tal el chisme? ¿Qué tal los malos pensamientos? ¿Qué tal las murmuraciones, la queja, el orgullo, la amargura? ¿Qué tal la pereza? La indisciplina. ¿Qué tal la frialdad? Porque no, pastor, pero ¿qué es la frialdad? ¿Es pecado? La frialdad es que usted viene a la iglesia, usted no canta, usted no ora, usted no abre su Biblia, usted se duerme en el culto, usted está frío en su vida cristiana. Hermano, eso es pecado. ¿Qué tal la mundanalidad? La amistad con el mundo. Cada una de esas cosas y cualquier otra, hermanos, deberíamos acercarnos a Dios, confesarlas y apartarnos de ellas para que Dios nos pueda dar victoria en nuestra vida cristiana. Mire el contexto de Santiago. Miremos varios pasajes. Santiago capítulo 5, verso 9. Yo creo que usted entienda que está en el contexto del pasaje que estamos estudiando. Santiago capítulo 5, verso 9. No, te dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Ahí está. Es que lo que pasa es que los hermanitos a los que Santiago les escribe les estaba yendo mal. Estaban siendo derrotados, les estaba yendo mal en sus negocios, estaban enfermándose y oraban y Dios no les contestaba y se estaban enojando diciendo, esto como que no funciona. Y parece que estaban reclamándole quizás a Santiago y dicen, eso que usted nos enseñó no funciona. Y quizás no sucedió así, pero déjeme pensar así, hermano. Déjeme parafrasear así el texto. Se estaban quejando, esto no funciona, la vida cristiana no funciona, ya no oro, pero Dios no me escucha, ya mejor no oro, leo la Biblia, pero ni la entiendo, mejor ya no la leo, voy a la iglesia y me duermo, pues más bien no vuelvo. Y entonces Santiago les responde, no, el problema no es ni la iglesia, ni la oración, ni la palabra de Dios, ni el congregarnos, el problema está en nuestro corazón. Ahí está el verdadero problema. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante. Había murmuración de esos hermanos ahí en la iglesia. En vez de ser hermanos que se apoyaran unos a otros, en vez de estar orando unos por otros, por las necesidades de unos hacia los otros, por estar apoyándose en oración, por estar animándose a servir a Dios, en vez de eso se estaban criticando, se estaban juzgando y se estaban menospreciando. ¡Wow! Y así querían que Dios escuchara su oración. Mira ahí mismo Santiago capítulo 4 verso 11. No la Biblia, no. Santiago capítulo 4 verso 11 dice la Biblia, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ahí está, qué tremendo somos para juzgar usted y yo. Estamos tan pendientes de la vida de los demás cuando la misma nuestra está arruinada por el pecado.
Tenemos una bigota en nuestros ojos y estamos perdiendo el tiempo viendo la paja que hay en el ojo de otro. En vez de estar, hermano, juzgándonos a nosotros mismos, porque eso sí que la Biblia dice, que deberíamos juzgarnos a nosotros mismos para no ser juzgados por el Señor, para ser restaurados por Él. En vez de eso, vivimos viendo en la iglesia quién comete un error para estar ahí juzgando. ¡Ay, sí! Y por eso no tenemos victoria en nuestra vida, hermanos. Por eso el diablo está ganando ventaja. Por eso el diablo está haciendo de las suyas entre nosotros. No murmuréis unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En otras palabras, si usted y yo vivimos para juzgar a otros, no somos obedientes, somos rebeldes, porque el que puede juzgar es Dios. Y no se equivoque, no significa que no debemos tratar con el pecado que hay entre nosotros, pero no juzgarlo. Mire otro texto, Santiago capítulo 4, verso 4 y 5, note, verso 4 y 5, dice la Biblia: oh almas adúlteras. Mire todo lo que estaba pasando entre estos hermanos a los que Santiago les escribe. Otra vez estaban quejando, estaban quizás mandándole cartas a Santiago. No, eso que usted nos enseñó no funciona, o hemos orado y no hemos recibido nada. Es más, y la iglesia que usted, en la iglesia donde nos mandó son un poco, y empezaron a hablar más de los hermanitos de la iglesia. Estamos pensando más bien en ya no volver, ya ni orar, eso no funciona, Santiago. Y Santiago les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, esa palabra no sabéis es no entendéis? Hermanos, ese es el problema, escúchenme, ese es el problema de no ver nuestro propio pecado. Se ciega nuestro entendimiento. Se ciega. Es lo que está pasando con estos hermanitos. Santiago les dice: no entendéis que la amistad del mundo es enemistad contra cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. ¡Wow! Mira otro versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Mire qué impresionante. El Espíritu que nos está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que mora en todo creyente, en todo hijo, en todo salvo. Dice la Biblia que Él, el Espíritu Santo, nos anhela ¿qué? Escúchame, hermano. Voy a repetir. La mayor arma que usted y yo podemos tener contra Satanás para resistir los ataques de Satanás se llama la santidad, pero ahora le voy a cambiar el nombre a esa palabra para que concuerde con este texto. Se llama consagración. ¿Sabe por qué Satanás está destruyendo la vida de un montón de cristianos? Porque son bien tibios. Sí, está muy serio, hermano. Así somos. La tibieza espiritual es una puerta amplia que le abrimos a Satanás. Cuando usted no se decide, cuando usted tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia, cuando usted, hermano, un día está escuchando música mundana y al otro día viene a medio cantar himnos. Cuando usted un día está viendo novela llena de mujeres desnudas, está viendo pornografía y al otro día viene a querer servirle a Dios, Satanás va a destruir su vida. De seguro la va a destruir. De seguro la va a destruir, porque Satanás usa la tibieza espiritual para destruir la vida de los cristianos. Pero una arma tremenda en contra del diablo es la consagración. Un cristiano consagrado, hermanos, es un cristiano al cual Satanás no va a poder vencer. Un cristiano que se decide, un cristiano que dice: ¿sabe qué? Yo y mi casa serviremos a Dios. Y voy a sacar de mi vida todo lo que a Dios no le agrada. Y voy a sacar el pecado de mi casa. Y voy a hacer que mi casa sea una casa cristiana. Aquí no se va a ver esto, y aquí no se va a ver aquello, y aquí no va a haber estas conductas en mi casa. En mi casa se va a orar, en mi casa se va a leer la Biblia. Mire, yo le hace: sí, pastor, pero cuando hago eso, Satanás me va a atacar más. Pues, ¿qué quería? ¿Que se riera con usted? ¡Claro que lo va a atacar más! Pero sus ataques no van a ser efectivos. Mire Santiago, capítulo 4, verso 16. Había una época que aún los cristianos, cuando un pastor se paraba y predicaba verdades, decían amén. Ya ni para eso los cristianos hoy en día. Mire, Santiago capítulo 4, verso 16. Pero ahora, mire, note, os jactáis
en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante, ¿qué dice ahí, hermanos? Miren todo lo que hay en el contexto de esos pasajes. Porque todo parece indicar, hermanos, que estos hermanitos a los que Santiago les escribe no estaban resistiendo al diablo. Todo lo contrario, estaban cediendo ante las tentaciones del diablo. Estaban murmurando unos de los otros, estaban quejándose, estaban juzgando. Ya no, muchos de ellos habían dejado de orar, otros oraban, pero por puros caprichos, por cosas mundanas. Otros hermanos estaban haciendo negocios sin contar si era la voluntad de Dios o no. Eso está ahí en el contexto de Santiago. Si usted lo lee, habían peleas, habían pleitos entre ellos, pero sobre todo había algo que es una de las puertas principales por donde Satanás entra y nos destruye. Había jactancia. Había orgullo. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, al segundo principio, que junto o acompañado con el anterior nos van a ayudar a resistir al diablo. Y sí, hermanos, sí, humillándonos ante Dios. Regrese a Santiago, hermanos, capítulo 4, versos 6 y 7, el texto que leíamos al principio. Mira el verso 6 y 7, dice: pero Él, está hablando de Dios, de mayor gracia. Y hermanos, si algo necesitamos, otra vez, hermanos, si algo necesitamos en la vida cristiana es gracia. Es por gracia que vamos a poder resistir a Satanás. Es por gracia que vamos a tener victoria. Es por gracia que vamos a poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida cristiana. Necesitamos la gracia de Dios. El problema es que hay un elemento que nos aparta de la gracia de Dios: el orgullo, la altivez. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe, mi hermano. Dice la Escritura, Dios la mayor gracia, y por esto dice Dios resiste a los soberbios. Y la palabra resiste no es que Dios aguanta a un soberbio a su lado. La palabra resiste es que los echa afuera. Esa es la palabra resistir. No es que se los aguanta, que estén ahí. No. Dios rechaza y saca de su presencia al orgulloso. Es por eso que usted ya no puede escuchar la voz de Dios hace tiempo. Que ya lee la Biblia, ya Dios no le habla. Que ya ora y se duerme, pero no se duerme viendo un partido. No se duerme viendo una película, 2 horas y media, 24.350 muertos, 450 heridos, 18 secuestrados, y usted no se duerme. Pero 3 versículos. Mire Santiago, hermanos, capítulo 4, versos 9 y 10 de nuevo. Una de las armas que Satanás usa contra nosotros es nuestro propio orgullo. Miren qué tremendo, hermanos. Satanás nos destruye usándonos a nosotros mismos. ¿No le parece a usted eso paradójico, querido hermano? Que él usa mi propio carácter, hermanos, no arrepentido, mi propia falta de santidad, hermano, porque es que Satanás ha descubierto que la manera de destruirme es usándome a mí mismo, porque no habría otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. No hay forma de destruir a un cristiano consagrado y firme en las cosas de Dios. Satanás lo va a atacar. Quizás Dios permita, para probar la vida de ese cristiano, que Satanás tenga éxito en algunos ataques, pero la guerra jamás la perderá un cristiano que esté consagrado a Dios. Cristiano lleno del Espíritu Santo, cristiano fervoroso, cristiano apasionado, un cristiano que lee su Biblia, que ora, que resiste al diablo, que se humilla diariamente a Dios, es un cristiano invencible, queridos hermanos. Dice Santiago capítulo 4, versos 9 y 10: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Pastor, no entiendo qué significa eso. Lo que eso significa es que hay cristianos que están pecando y en vez de estar afligiéndose, llorando por su pecado, andan por ahí riéndose como si nada hubiera pasado. Eso es lo que significa, eso es lo que está diciendo Santiago. Ese es el contexto en el que Santiago está hablando. Santiago lo que está diciendo es que esta gente, en vez de estar muy contentos como notoriamente estaban, deberían estar llorando porque Satanás estaba destruyendo sus vidas y ni cuenta se habían dado. Que deberían humillarse como, hermano, necesitamos humillarnos. ¿Por qué los cristianos de antes eran gente victoriosa? Porque eran cristianos que vivían delante de Dios humillados. Hoy usted ni quiere arrodillarse cuando oramos. Pastor, me ensucio mis tristes levis rotos. Pastor, es que me duelen las rodillas.
Hermano, el pecado duele más. Las consecuencias del pecado duelen más. Pastor, no tengo tiempo. Cuando vengan las consecuencias del pecado en nuestra vida, de seguro vamos a sacar tiempo. Pero quizás tarde, mis hermanos. Dice la Escritura, note Hechos capítulo 7, voy hacia el final, Hechos capítulo 7, porque algunos están orando para que termine. Por lo menos tu cara, hermanos, en serio, estoy hablando en serio, hermanos, chiste, en serio. Ahora necesitamos avivarnos, cristianos. ¿Por qué se acostumbra usted a su vida tan seca, hermano? No es normal eso, hermano, no es normal. No es normal que un cristiano esté seco, no es normal que un cristiano, hermano, no esté fervoroso, no es normal, hermano, no es normal, es todo lo contrario, es anormal. Ser cristiano es sinónimo de vida, hemos recibido vida y vida en abundancia. Cristiano es sinónimo de gozo, hermano, de fervor, de pasión. Antes usted en el mundo era bien apasionado, ahora esto, mejor dicho, era de los que se quitaban la camiseta, ¿sí o no? Y ahora viene a la iglesia y está muerto ahí sentado. No es normal eso, hermano. En Hechos capítulo 7, versículo 51 al 54, en el contexto, hermanos, de este sermón que precisamente le costó la vida a este siervo que está predicando. A veces yo estoy predicando y estos hermanos ya no demoran en sacar las piedras, hermano. No quieren escuchar eso. Pero dice aquí la Biblia, hermanos, en Hechos 7:51, dice, mire, duros de servicio. ¡Wow! O sea, ¿sabe qué significa duros de servicio? Que no se quieren humillar, hermano. Duros para agachar la cabeza, eso que significa, hace referencia a un animal, no estoy diciendo animal a usted, no, a un animal de verdad, un animal al cual no importa cuánto se le azote, hace así. Algunos de ustedes tienen hijos así. Hay jóvenes de ustedes que no importa lo que usted haga. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nuestros jóvenes son así y adivina a quién le aprendieron. Así es. A nosotros, hermano. Ellos ven como nosotros no nos humillamos delante de Dios, como ellos hasta más discernimiento a veces tienen nuestros jóvenes que nosotros mismos, y ellos se dan de cuenta que Dios está tratando con nosotros y nosotros estamos así. Tremendo. ¿Y sabe qué Satanás pone en el corazón de ellos? Pues voy a hacer exactamente lo mismo cuando mi papá esté tratando conmigo. Voy a poner mi rostro como piedra, como diamante, le dijo Dios a Jeremías que el pueblo de Israel lo iba a colocar cuando él les predicara. Y aquí está predicando, hermanos, el siervo del Señor, y él les dice a la nación de Israel: duros de servir, incircuncisos de corazón. La circuncisión, hermanos, era un acto externo que Dios mismo había demandado de los judíos. Si alguno aquí quiere judaizarse y circuncidarse, me avisa para afilar el machete que tengo ahí arriba. Yo hago ese trabajito. Pero para los judíos Dios había mandado a circuncidarse, era cortarse una parte de su cuerpo, no quiero explicar cuál. Y ellos lo hacían. El problema es que ellos no habían entendido que ese acto religioso externo tenía que ir acompañado de un acto en su corazón, y si no era inútil e inservible. Es exactamente, querido cristiano, escúcheme, la misma manera. Hay cosas que Dios quiere que externamente hagamos, que vengamos a la iglesia, que nos congreguemos, que demos a Dios, que sirvamos a Dios, pero esas son cosas externas que deben ir acompañadas de una correcta relación personal con Dios. ¿Qué gana usted con venir a la iglesia? Estar así. ¿Qué gana con venir a la iglesia y escuchar sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón, tras sermón, tras sermón? Pero su vida sigue igual. Y a veces peor. Así pasaba con los judíos, hermano. Habían hecho todos los rituales. El principal, circuncidarse. Y se mofaban y todo, hermanos. Le decían a los demás: ustedes son circuncisos. En cambio, nosotros somos la circuncisión.
Y pensaban que por eso estaban bien. Hermano, a veces así el diablo nos engaña y nos hace pensar que estamos bien porque venimos a la iglesia. Porque cargamos una Biblia. Algunos. Porque damos unas monedas en la iglesia. O aunque sean billetes. Ojalá billetes. Cuando en realidad necesitamos algo, que ocurra algo en nuestro corazón. En nuestro corazón. En nuestra vida personal. Y entonces dice, sigamos leyendo, mire, dice la escritura, que son duros de cerviz, que son incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, escuchen, resistís siempre al Espíritu Santo. Mire qué terrible, hermano, condición en la que estaba este pueblo. Pero otra vez, qué buenos seríamos para juzgarles a ellos cuando en realidad quizás nosotros estamos peor. Así es. Y dice la escritura, versículo 52, mire, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que os anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Wow, con razón lo mataron, hermano. Con razón mataron a Esteban, hermano. Tremendo sermón. Les dijo la verdad. Y lo mataron ese día. Mira el verso 54. Oyendo estas cosas, mira lo que hacían. Note lo que hacían. ¿Qué hacían? ¿Qué ocurre en su corazón cuando usted escucha un mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué escucha cuando el mensaje es de arrepentimiento? ¿Qué siente o qué experimenta en su corazón cuando el mensaje es de exhortación? Cuando el mensaje revela evidencia que nuestra vida está mal. ¿Qué experimenta usted, hermano? ¿Qué siente? ¿Arrepentimiento? ¿Deseo de cambiar? ¿Decisión de cambiar? ¿O experimenta lo que esta gente experimentó? Odio al ser predicador. Dice en sus corazones, y no te crujían los dientes contra él. Y usted conoce la historia, y si no, léala ahí el resto del pasaje. Ese día apedrearon a Esteban. Hermanos, escúchenlo. Es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos, hermanos. Y no es la manera de resistir al diablo. Es todo lo contrario. El diablo, hermano, cuando nos ataca y estamos en medio de los ataques del diablo y pasan cosas en nuestra vida y hay situaciones difíciles y las cosas no salen como nosotros pensamos y como nosotros queremos, porque otra vez, usted lee la carta de Santiago, es exactamente eso lo que estaba pasando. Las cosas no les estaban funcionando a estos hermanos. Al contrario, cada día estaban peor, sus negocios se cayeron, empezaron a experimentar de todo y en vez de hacer lo correcto se estaban alejando de Dios. Y por eso Santiago les escribe: acérquense a Dios y humíllense, porque se estaban alejando de Dios y se estaban ensoberbeciendo. Mire, un par de pasajes. Segundo libro de Crónicas, más bien, capítulo número 7. Mire, segundo libro de Crónicas, capítulo número 7. Mi hermano, otra vez, la solución nunca es el orgullo. Nunca es enojarnos con Dios o con aquellos que nos hablan la palabra de Dios, que nos exhortan a seguir fielmente a Dios. Hermano, la solución es humillarnos. No únicamente acercarnos a Dios, porque otra vez, sí, hermano, peor, al contrario, si usted está viviendo mal, si hay pecado, si hay una pequeña puntilla en la casa de su vida, donde el diablo está colgando basura, hermano, no nada más se acerque a Dios, no nada más se congregue, no nada más lea la Biblia. Hermano, tiene que arrepentirse. Porque si no hay arrepentimiento, hermano, el buscar a Dios, digo buscar es porque eso no es buscar a Dios, hermano. Pero el buscar de esa manera a Dios no va a hacer que Dios lo bendiga, no, hermano, va a hacer que Dios tenga que tratar peor con usted. Porque si hay algo que Dios aborrece, y se lo voy a decir con palabras mayúsculas, escuche, si hay algo que Dios aborrece es la hipocresía. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Le perdonó tremendos pecados a David. Pero lo que Dios jamás estará dispuesto es a tolerar nuestra hipocresía. Que seamos dobles, que fingamos una cosa delante de los demás, pero secretamente andemos en perversidad. Dios va a tratar con nosotros, hermanos. Las cosas no nos van a funcionar. El diablo nos va a atacar y no vamos a tener la fuerza necesaria para resistirle. Sus ataques feroces van a hacer contra nosotros destrucción y van nuestras vidas a ser destruidas. Por eso entonces dice el segundo libro de Crónicas,
capítulo 7, verso 14. Mira lo que dice la Biblia, mi hermano. Dice, escuche, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y escuche, ¿y qué más? ¿No? ¿Qué más dice ahí? Dice que, si nota que no es solamente orar, no es solamente buscar a Dios, es convertirse, y la palabra convertirse es volverse. Es regresar. No está hablando aquí no está hablando aquí de la conversión que debe experimentar alguien que es inconverso y escucha el evangelio. Necesita convertirse a Cristo. Pero aquí no está hablando de convertirse a Cristo. Aquí está hablando de alguien que es salvo, pero que se ha salido de la voluntad de Dios, que se ha desviado, que se ha ido por camino torcido, que se ha ido por camino ancho, por camino incorrecto. Y ahora Dios le está hablando, le está diciendo, mire, regrese. Vuélvase, conviértase de media vuelta, cual hijo pródigo, regrese como regresó Noemí a Belén, a Judá, regrese como regresó David a la voluntad de Dios, regrese, humíllese, no sea soberbio, humíllese. Y Dios estará dispuesto a perdonarnos. Note lo que dice la Biblia. Se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Ese entonces es importante, porque ese entonces significa que si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, usted puede orar todo lo que usted quiera, Dios no lo va a escuchar. Señor, restaura, Señor, ayuda, Señor, regresa de esto que el diablo me quitó, el diablo se lo quitó, porque hay un clavo en su vida, en un rincón oscuro de su casa, de su vida, el cual el diablo está poniendo basura, hasta que en ese clavo y lo que en él hay no se ha quitado, Dios no puede regresar nada. Así es. Dios no puede restaurar. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra significa quitaré la consecuencia de su pecado. Hermanos, humillarnos es el remedio. Humillarnos es la solución. Un último texto. Mire, segundo libro de Crónicas. Yo mencioné ahorita a David, hermanos. El antitipo o la antítesis de David es Saúl. Saúl, aunque no pecó a la manera de David, su pecado fue, entre comillas, menor. Sin embargo, lo que sí fue mayor en la vida de Saúl fue su soberbia, su orgullo. Saúl no confesó nunca su pecado a Dios, aunque dijo que había pecado, lo hizo únicamente por pilas aquí con esto lo que va a mencionar el cristiano, porque arrepentirnos no es confesar nuestro pecado para salir del problema en el que el pecado nos metió. Confesar nuestros pecados implica que en realidad nos duele lo que hicimos contra Dios y contra la persona que pecamos. Y Saúl jamás hizo eso. Dice el segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 33, versículo 12. Ahí termino, mire. Segundo libro de Crónicas 33, 12 al 14. Es mi último texto esta noche. Porque, mire, hermanos, humillarnos es el remedio, o humillarnos es la solución. Dejar la soberbia, hermano, que nos corona. Dejar, hermano, la soberbia que nos lleva a la miseria. Escúcheme, no hay persona que vaya a ser tan miserable como la persona que permite que su corazón se llene de soberbia. Ese es Saúl, hermano. Saúl terminó muerto, hermanos, en la guerra, junto con sus hijos, toda su descendencia bajo maldición, hermanos, terrible. Después de él, hermanos, toda su descendencia, los pocos que quedaron con vida, y David los guardó y los protegió, fue por amor a Jonatán. Sin embargo, la descendencia de Saúl estuvo bajo maldición de ahí en adelante. Todos la pasaron mal. Sin embargo, David fue bendecido. Y otra vez, hermano, necesitamos, hermanos, abandonar la soberbia que nos llena de miseria y abrazar el bálsamo refrescante de la humillación. Hermano, la soberbia trae amargura. La soberbia, hermano, hace que nuestro corazón se llene de todo. Otra vez, es más, es que quizás esa bolsita que el diablo colgó en aquella pequeña puntilla de nuestra vida está llena de una sola cosa: soberbia.
Eso es lo que está hiriendo quizás en la vida suya o mía. Esa es la puerta que quizás le hemos abierto al diablo. Ese es el espacio, la rendija por donde se ha metido a nuestra vida, la soberbia. Pero si nos humilláramos, hermanos, sería como un bálsamo para nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo dijo: sed mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Reposo, aún en medio de nuestro pecado, de los errores que hemos cometido. Si nos humillamos, hermano, Dios nos va a consolar. Dice segunda de Crónicas 33:12: mas luego que fue puesto en angustias. Está hablando de que alguien que pecó y que Dios lo trató. Pero qué bendición que cuando Dios lo trató, no hizo como muchos de nosotros. Él no se ensoberbeció, no se enorgulleció, no se puso altivo contra Dios, no, sino que dice la Escritura que después de que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y si usted lee el contexto de este pasaje, esta persona de la cual está hablando aquí pecó, y no pecó en pequeña manera, pecó en gran manera, hermanos. Y el verso 13 dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Y escucha, ¿y qué dice ahí, hermanos? Mire qué bendición. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos eso, hermanos? Y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. Dios lo usó, hermanos, aún después de su pecado. Dice la Escritura: y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Jehová. Un par de preguntas antes de orar. ¿Cómo está usted resistiendo al diablo, hermano? ¿Qué armas está usted usando? ¿Está usted buscando a Dios en medio de su aflicción, en medio de los ataques de Satanás? ¿O está al contrario, huyendo de él, alejándose de él? ¿Está humillándose o está ensoberbeciéndose? Si Dios habló a su corazón esta noche, debería buscar a Dios y humillarse de corazón. Vamos a orar, hermanos, todos ojos cerrados, todo rostro se ha inclinado. Vamos a orar, hermanos, todos ojos cerrados. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice ahora la invitación, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, gracias por tu Espíritu. Ahora bendice la invitación, Señor, así con ojos cerrados, con rostro inclinado, todos con ojos cerrados, nadie viendo, hermano, nadie viendo. Si usted no quiere orar y simplemente entonces, ahí donde está, mire, al menos haga que ore, haga que está orando. Pero así con ojos cerrados, con rostro inclinado. Alguien esta noche podría decir: pastor, hoy entendí una cosa, y es que yo necesito ser salvo. No estoy seguro de que al morir voy a ir al cielo, no estoy seguro que mis pecados han sido perdonados, pero yo quiero saber cómo Dios puede perdonar mis pecados. Yo quisiera orar por usted. Si usted está en esta noche en este lugar y no sabe a dónde va a ir su alma cuando muera, quisiera orar por usted. ¿Hay alguien así que no sabe si es salvo, que no sabe a dónde va a ir cuando muera? Levante su manito. ¿Hay alguien así? Queremos ayudarle. Quiero orar por usted. ¿Cuántos podrán decir: pastor, yo quiero tener victoria sobre los ataques de Satanás? Yo he entendido y yo quiero que me ayude a orar para yo buscar a Dios y poder humillarme. Levante su manito. Yo quiero orar por usted. Sea humilde, hermano. Gracias, hermano, gracias. Qué bendición. Hay muchas manos levantadas. Puede bajar su manito. Yo quiero orar por usted. Padre Celestial, yo te agradezco, Señor, por la humildad de mis hermanos, Señor. Y ahora yo te quiero pedir, Señor, para que tanto a ellos como a mí, Señor, nos ayudes esta noche, Señor. Reconocemos, Señor, que en nuestro corazón hay orgullo, Señor. Reconocemos que hay altivez, Señor. Yo reconozco que mi corazón muchas veces se llena, Señor, de orgullo, que muchas veces cuando tú estás tratando conmigo, cuando permites cosas que yo sé que son tu trato sobre mi vida, que son cosas por medio de las cuales tú me estás disciplinando, Señor,
En vez de humillarme, Señor, en vez de quebrantarme, de someterme a ti, Señor, mi corazón se hincha de orgullo, Señor. Me rebelo en mi corazón contra ti. Quizás nunca quizás de mi boca ha salido una palabra contra ti, pero mi corazón sí, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por tantas veces, Señor, que en vez de buscarte, Señor, nos hemos renegado, nos hemos quejado, en vez de ir a tu presencia, Señor, y llevar nuestras cargas. Venir ante ti para suplicarte socorro, auxilio, ayuda, Señor, en nuestras debilidades, Señor, en nuestras tentaciones, Señor. Dejamos que las pasiones que combaten en nuestro ser nos arrastren, la envidia, los celos, el deseo de cosas, Señor, y en vez de humillarnos delante de ti, Señor, para que tú puedas bendecirnos y mostrarnos la senda correcta, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor, como nunca te necesitamos. Gracias por mis hermanos. Ayúdales, Señor, dales gracia para que al humillarse delante de tu presencia y convertirse, si lo necesitan hacer, dejar nuestro pecado, tú puedas, Señor, recibirnos, Señor, y restaurarnos aquellas áreas de nuestra vida en las que le hemos permitido a Satanás entrar. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque aun cuando nos has salvado y comprado nuestro ser, hay áreas de nuestra vida que por no dártelas a ti, Señor, se las hemos dado a él, al diablo, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a consagrarnos a ti, Señor. Ayúdanos a santificarnos para tener victoria, Señor, y poder darte gloria en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Gracias. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. No se vayan sin saludarse unos a otros, despedirse. Recuerden, sábado 10 de la mañana tenemos nuestro servicio de ganadores de almas. Hermanos de la ruta, por favor, rápidamente a poder llevar a los hermanos a sus casas. Dios los bendiga, hermanos, quedan despedidos. Dios los guarde esta noche. Mientras el piano suena, salúdense en un momentito, tengan un ratito de comunión. Luego de eso, hermanos, ahí está la ruta ya disponible para que les puedan llevar a casa. Dios los guarde, hermanos.